Bien, lo primero es lo primero. Quisiéramos darle las gracias a la Academia Dominicana de la Historia en la persona de Juan Daniel Balcácer. Juan Daniel nos acaba de enviar una serie de publicaciones que tienen mucho que ver con la necesidad de conocer temas en la actualidad, temas históricos que hoy tienen mucha validez. Le agradecemos doblemente a Juan Daniel el envío para la biblioteca de la Universidad INSE estos títulos. Dolosas elecciones de 1994 y coincidencia con el embargo contra Haití, de Bernardo Vega Boarí. La explicación histórica, de Fran Moya Pons. La reconquista de Santo Domingo y la solidaridad de Puerto Rico, 1808, de Francisco Moscoso Puello. Interesante esta. La migración china en la República Dominicana. Desde 1862, plena restauración, plena ocupación española de nuevo, a 1961, hasta la muerte de Trujillo, de José Ches Checo. Esa es la diferencia entre las migraciones chinas de antes y las de ahora. Enriquillo, historia y leyenda, de Juan Daniel Balcácer. El pueblo dominicano, 1850 a 1900. Apuntes para su sociología, de Harry Houghton. Es interesante porque es prácticamente el medio siglo que le siguió a la independencia y a la restauración. 1850 a 1900. Modernidad y luchas sociales de la sociedad dominicana. Siglos XIX y XX, de Michael Bond. Y de Juan Daniel Balcácer, Trujillo, el tiranicidio en 1961. Gracias a la Academia Dominicana de la Historia, a nombre de la Universidad INSE y a Juan Daniel Balcácer, su director ejecutivo. Gracias. Bien, vamos a decir que luego daremos detalle del acto de la Asociación Dominicana de Productores de Cemento que se llevó a cabo ayer en un hotel de Santo Domingo, y el material de sus memorias que hemos recibido y agradecemos. Queremos también dar una nota interesante que la conocimos en nuestra infancia y ahora la ratificamos y la entendemos. Dice así: cuánta ignorancia las 5 vocales. La famosa escritora española Lucía Echevarría, ganadora del Premio Planeta 2004, dijo en una entrevista que murciélago era la única palabra en el idioma español que contenía 5 vocales. Y digo porque recuerdo que en las farmacias de República Dominicana la clave para poner los precios
era la palabra murciélago. Ah, Sí, porque son las 5 vocales y la utilizaban para los precios. En vez de poner el costo ahí, ponían las letras de ok. murciélago. Un lector, José Fernando Blanco, mandó esta carta al director del diario español ABC. Acabo de ver en la televisión a Lucía Echavarría diciendo que murciélago es la única palabra en nuestro idioma que tiene 5 vocales. Mi estimada señora, piense un poco y controle su euforia. Un arquitecto escuálido llamado Aurelio o Eulalio dice que lo más auténtico es tener un abuelito que lleve un traje reticulado y siga el arquetipo de aquel viejo reumático y repudiado. Y mira, la otra palabra que usaban era reumatinol. Y repudiado, que consiguiera en su tiempo ser esquilado por un comunicante que cometió adulterio con una encubridora cerca del estanquillo sin usar estimulador. Toda esa palabra tiene las 5 vocales. Sí. Señora escritora, si el peliagudo enunciado de la ecuación la deja irresoluta, piense de modo jerárquico y no se atragante con la perturbación que no va con su milonguera y meticulosa educación. Repita conmigo, como diría Cantinflas, cuánta ignorancia. Solo me queda recomendarle que se refresque con hojas de eucalipto. Murciélago, Está genial. euforia, arquitecto, escuálido, Aurelio, Eulalio, auténtico, abuelito, reticulado, arquetipo, reumático, repudiado, consiguiera, esquilado, comunicante, adulterio, encubridora, estanquillo, estimulador, peliagudo, enunciado, ecuación, irresoluta, jerárquico, perturbación, milonguera, meticulosa, educación y eucalipto. Todos tienen 5. Bien, con motivo del asalto al Banco Popular de la calle Luperón, el comunicado oficial del banco es el siguiente. 3 de junio, Vicepresidencia Ejecutiva, Departamento de Comunicaciones, Banco Popular Dominicano informa sobre asalto a oficinas en la calle Luperón. Santo Domingo, el Banco Popular, Banco Múltiple, informa sobre un asalto perpetrado en la oficina de la avenida Gregorio Luperón, esquina Olof Palme, localizada en el interior de una estación de combustible, pasada las 4 de la tarde del día 3 de junio, sin que afortunadamente hubiera que lamentar ninguna situación con clientes ni empleados. El hecho se produjo cuando varios delincuentes con el rostro cubierto irrumpieron armados en el interior de la sucursal, mientras 2 de ellos doblegaron al vigilante de la sucursal. Un tercero sustrajo una suma de dinero todavía por determinar y un cuarto asaltante estaba esperando en un vehículo de motor en el que el grupo huyó tras cometer el acto delictivo. En este momento la Policía Nacional se encuentra a cargo de las investigaciones de ese asalto, siguiendo el protocolo de la gestión humana de la organización financiera del Banco Popular. El personal de esta sucursal recibirá apoyo psicológico por un equipo profesional de la institución. Firma el comunicado la Vicepresidencia Ejecutiva de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable del Grupo Popular Sociedad Anónima. Bien, por otra parte, quisiéramos en este momento
saludar una televidente en la ciudad de Nagua, una amiga que no se pierde la revista, a la señora Piedad López en Nagua. Piedad es hermana de un médico amigo que se dedica a otras actividades actualmente. Bienvenido, López. A Piedad, gracias por el tiempo que nos dedica para ver la revista y que hoy cumple años. Le deseamos salud, larga vida y una buena calidad de vida. También queremos saludar en el día de hoy de nuevo a nuestra querida amiga la doctora Taina Gotró, médico, política, que la vimos y la saludamos en la Feria del Mango de Baní. También un saludo afectuoso a un amigo que hace mucho no nos alimenta con sus conocimientos, un abogado que ahora en el proceso que estamos viviendo hace falta su opinión, el doctor Amadeo Peralta. Bien, nosotros por nuestra parte tenemos una cantidad de interrogantes que quisiéramos en el curso del día de hoy dar a conocer. Son preguntas que algunas están dirigidas al gobierno y otras a la justicia. Usted ve, usted me pone a pensar en el momento que cuando hay cambios de gobierno, en este caso no es así porque es una reelección, pero siempre a veces hay preguntas en los cambios que dicen de que ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? Pero en el caso actual es ¿y ahora qué va a cambiar? ¿Qué va a pasar con esta gente? Pero tú sabes que como hemos tenido la experiencia de 5 elecciones que ganó Balaguer, y 3 que ganó Leonel, y 2 que ganó Danilo, las expectativas siguen siendo las mismas, porque eso produce un efecto en los partidos de gobierno, que generalmente cuando un presidente se reelige, quiere presentar una imagen diferente, para que no se vea muy rutinario. Entonces eso dentro de los grupos de poder produce mucha incertidumbre, más de la que nosotros no, porque no tenemos nada que ver con eso. ¿Qué nos importa a nosotros? No. Que, por ejemplo, que hoy está de cumpleaños nada más y nada menos ¿Qué? que uno de los sabios de este país? Ramón. Ramón Alburquerque y Ramírez. Ramón Alburquerque suena para energía y minas, pero Ramón Alburquerque no va para energía y minas, porque energía y minas dirigirá un proceso que se dice sufrirá el sector eléctrico, y es la privatización del sistema. Y si es así, habría que ver cómo piensa el amigo Ramón Alburquerque y Ramírez. Mire, y también dentro de las preguntas que usted, en adición a las curiosidades también que usted podría tener y las preguntas que usted dice que las respuestas podrían estar en el gobierno. En la columna Síntesis hoy habla del trato hacia los aliados que ayudan a un partido, a un presidente a ganar las elecciones. Y había al principio de la gestión del presidente Abinader muchas interrogantes en cuanto a cómo iba a resolver el presidente la satisfacción o no de las expectativas de la gente de su mismo partido y también de los aliados. Pero resulta que hay muchos que lo están apoyando ahora que lo habían apoyado antes. Entonces,
tiene que explicar dónde está la varita mágica también con eso. Bueno, ¿Cómo fue que no, llegó a elecciones y volvió a ganar sin el problema que todo el mundo creía que iba a tener, de que iba a tener en contra a mucha gente a la que no le cumplió? Parece que le cumplió a todos. otra, Parece que le cumplió a todos. esto es complicado, porque no eran muchos, pero ahora sí. Ujú. Ahora son muchos. Ahora son Hay muchos. muchos aliados. Ujú. Señores, los judíos se han encargado de justificar y de responder los principales ataques que han recibido. Pero esa es su versión. Ayer mismo, cuando se dijo que Palestina no existía, alguien dijo aquí, sí, eran los filisteos. Dijo alguien. Nosotros no somos estudiosos de las Sagradas Escrituras ni de la historia en que coincide la Biblia con la historia. Dice, hoy hace 2496 años que un tipo llamado Hamán del gobierno persa sacó un decreto de la resolución final de matar a todos los judíos. No existía Palestina ni la ocupación, pero el odio a los judíos existía. 926 años antes del rey de Egipto y Faraón decretaba matar a los judíos, tampoco existía el sionismo, pero sí existía el odio a los judíos. 812 años después, el rey de Babilonia exilió a los judíos de Israel y asesinó una gran parte de ellos. Tampoco existía el sionismo, pero existía el odio a los judíos. 696 años después, los romanos hicieron lo mismo y 65 años después, Adriano mató más de 500.000 de judíos en Israel y no por motivo de 1948. 1159 años después se expulsan a los judíos de Inglaterra, 1259 años después en Francia y 1357 después en España es expulsado a los judíos de España, 156 años después en Polonia y en Ucrania. Y así la época medieval está llena de odio a los judíos. Tampoco por 1948. 279 años después, los árabes de Hebrón asesinan a sus vecinos judíos y no por culpa de 1948. 291 años después, los nazis sacan de la misma idea la resolución final en contra de los judíos en todo el mundo, tampoco por la ocupación de 1948. Ahora Irán quiere ser parte de esa lista y no será diferente. Todo esto en resumen muy pequeño del odio muy grande a un pueblo tan chiquito como los imperios más fuertes, pero todos ellos ya no están, y ese pueblo pequeño sigue existiendo y aportando a todo el mundo para el bien de todos. Tienes razón de amar y bendecir, odiar y maldecir, es tu decisión. Si piensas que el odio a Israel es por territorios, vayan a estudiar la historia. No es por tierra, es por odio. 22 países para los árabes y 56 musulmanes, 99% de Medio Oriente es poco. La única pregunta que nosotros nos hacemos, después de leer esto, que parece, ¿y por qué tantos pueblos, tantos gobiernos en tantas épocas odiaban a los judíos? ¿Cuál es la razón por la que se odiaban y se odian a los judíos? Esa es la pregunta que hay que hacer. Todo eso es cierto, pero ¿cuál es la razón? También dice, antes de Israel existía el Estado palestino. Antes del mandato británico existía el Imperio Otomano, no un Estado palestino. Antes del otomano existía el Estado Islámico de los mamelucos de Egipto,
no un Estado palestino. Antes del Estado Islámico de los mamelucos en Egipto existe el Imperio Árabe Kurdo, no un Estado palestino. Antes del Imperio Ayubí existía el Reino Franco y Cristiano de Jerusalén, no un Estado palestino. Antes del Reino de Jerusalén existieron los imperios Omeya y Fatini, no un Estado palestino. Antes de los imperios Omeya y Fatini existía el Imperio Bizantino, no un Estado palestino. Antes del Imperio Bizantino existían los Sansánidas, no un Estado palestino. Antes del Imperio Sasánida existía el Imperio Bizantino, no un Estado palestino. Antes del Imperio Bizantino no existía el Imperio Romano, no un Estado palestino. Antes del Imperio Romano no existía el Estado Hasmoneo, no un Estado palestino. Antes del Estado Hasmoneo existía el Estado Selúcida, no es un Estado palestino. Antes del Selúcida existía el Imperio de Alejandro Magno, no un Estado palestino. Antes del Alejandro Magno existía el Imperio Persa, no un Estado palestino. Antes del Babilónico existían los reinos de Israel y Judá, no un Estado palestino. Antes de los reinos de Judá y existía el reino de Israel, no un Estado palestino. Todo esto está dedicado a que el Estado palestino nunca existió. Pero el 90% de los países que hoy tenemos como países no existían en el tiempo que nos señala que no existía el Estado palestino. Mire, no hay nada que hacer. El historiador Josefo, que es, vamos a decir que es un romano que es tomado como la voz coincidente en época con la vida de Jesús, se refería a los judíos como tribu. Es decir, ya no, o sea, no existía eso, combinando eso con lo que usted acaba de leer, uno ve que quizás es posible que no era un Estado conformado tal cual lo conocemos en el concepto actual, sino que era grupo de gente que no tenían quizá una definición de frontera, pero sí de costumbre y de creencia, que estaban juntos en un sitio y que habían construido algo, pero que no era una cosa así. ¿Y por qué lo odiaban? Esa es la pregunta. Bien, los comentarios que hemos hecho los resumimos en 4 trabajos que mandamos al periódico El Caribe. Todos con Luis. Luis o Luis con todos. Todo parece claro. Abinader, presidente de su último periodo, trabaja en la agenda pendiente. El funcionario que aspira a ser presidente que incide su trabajo, pero fuera del gobierno del PRM, si quiere lograr su propio liderazgo. Ya vimos que, aunque la cúpula del PRM tenga la intención de hacer ganar a un candidato, si no tiene el respaldo de las bases, no va. Las bases ya no aceptan imposiciones. Abinader tiene la intención de hacer lo mejor para todos y no es tarea fácil porque no podrá complacer a todos. Los partidos aliados que le apoyaron en campaña, y ya sabemos lo que ocurre con los partidos minoritarios cuando no se le cumple, se van a la mejor oferta. Es lo que está de moda. Inclusive en el lunes pasado el presidente fijó una posición clara, lucha contra la pobreza extrema, dejando claro que es difícil erradicarla. Otro tema, Expomango fue un palo. Este año, Expomango en Baní fue más que mango. Hubo actividades sobre la producción y consumo de mangos, degustaciones de variedades, productos y artículos artesanales, charlas y capacitaciones, así como actividades para toda la familia con novedades y dinamismo. El país produce más de 300 variedades de mango y los dominicanos deben conocer eso, saber distinguirlos y disfrutarlos. El Mango Kid
es la variedad de mayor demanda en mercados internacionales, enviándole más del 60% del fruto al exterior. Vi muchos productos artesanales fabricados en el extranjero. Eso no es malo, no es raro en la Feria Banileja. Felicitamos a los organizadores de este evento, que debe convertirse en marca país para seguir difundiendo las distintas variedades de mangos y las ricas diferencias regionales que tiene nuestro país. Los expresidentes, otro comentario, tienen en común a que a veces tienen que mentir. Abinader dijo que no se va a reelegir, pero antes lo dijo Balaguer y se postuló. También Hipólito y se postuló. Luis lo dice para no desanimar a los que aspiran, pero todos sabemos que sus seguidores se encargarán de aprovechar la reforma constitucional para hacer posible una reelección indefinida. El único expresidente que se puede postular es Leonel Fernández y no tiene sentido que Danilo Medina y Luis Abinader no puedan también hacerlo. En el caso de Leonel, sigue en pompa sus aspiraciones de volver, no porque quiera, es solo para mantenerse vigente. Si quiere, que ya terminó su carrera política, tiene que ponerse a leer novelas en pijamas y perderá la fuerza del pueblo. Fuerza del pueblo amenaza. Se van para las calles si se aprueba modificar la Constitución. Pero ¿y con qué gente? Leonel ha hecho cenizas al PLD y la Fuerza del Pueblo no sacó la votación para decir tener. Leonel quiere vender la idea que se compró las elecciones, pero se estaban comprando los votos. ¿Por qué 4 millones de ciudadanos se quedaron en su casa? En realidad, es que ese discurso desestabilizador desde temprano no les luce a la Fuerza del Pueblo. Abinader tiene legitimidad para hacer las reformas. Todos conocemos ese estilo de elevar el tono para luego negociar. Es momento de pactar para facilitar la reforma fiscal, constitucional y el tema haitiano. No podemos seguir con el pica-pica electoral. El país tiene retos enormes y la oposición tiene que ser responsable. Bien, esos son los comentarios que hemos hecho aquí en estos días y que el Caribe nos los está reproduciendo. Pausamos.